El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio también, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Sentados. Esta tercera aparición que Jesús hace a sus discípulos después de resucitado nos debe dejar una gran lección. Número 1, el Señor Jesús, antes y después de su resucitado, no deja de permanecer con nosotros. Después de la resurrección, el Señor se manifiesta, pero se manifiesta al que lo encuentra, al que lo busca. Jesús se manifiesta al que pone atención quién es el que está a nuestro lado. Si ustedes se fijan, por poco los discípulos también caían en no reconocer al Señor, pero fue Juan el que dice: es el Señor. Y ya los demás creyeron, ya los demás no buscaron nada más. Nadie cuestionó nada. En su momento también uno de los 12 dijo: es el Señor, y todos decían: es un fantasma, es un fantasma.
Y Pedro: si en verdad eres tú, Señor, mándame ir a ti sobre las aguas. No, esta vez ya nadie cuestiona nada, porque evidentemente después de tener la experiencia de la Santa Resurrección, ya los cuestionamientos pasan a un segundo término. Este Evangelio nos lleva a una lección práctica de que aunque gocemos de la experiencia de Jesús resucitado, aquí la vida sigue. Aunque gocemos, aunque el Señor esté resucitado entre nosotros, hay que seguir trabajando. Los discípulos, aunque ya tenían la experiencia de Jesús resucitado, no vivieron meramente en la contemplación, sino que dijeron: bueno, hay necesidad de trabajar, pues vamos a trabajar, vamos a pescar. Pero resulta que no pescaron nada. Pero Dios, en su infinita misericordia, les dice: avienten la red en tal lugar, a tal lado. Y ahí fue donde pescaron. Eran tantos y tantos peces los que capturaron, por misericordia de Dios. ¿Qué aprendizaje podemos obtener de este pasaje del Evangelio? No por el hecho de que nosotros estemos trabajando arduamente, eso significa que necesariamente por nuestro trabajo tengamos que obtener frutos. A veces nosotros pensamos: he trabajado tanto, entonces merezco tanto. A ver, patrón, trabajé 40 horas esta semana, págueme lo respectivo a esas 40 horas. Y el patrón le paga su sueldo, y muchos llegan a pensar: es mi dinero, el que conseguí con mi trabajo, con mi esfuerzo. Muchos llegan a pensar esto, pero se olvidan que no por el hecho de que hayamos trabajado significa que lo que Dios nos da lo dé por nuestro mérito. Digo, porque si fuera ley que por mucho trabajar obtenemos mucha ganancia, entonces ¿por qué los discípulos, los apóstoles, por qué trabajaron y no consiguieron ni un pez? No pescaron nada. Se nos olvida que lo que Dios deposita en nuestras manos, inclusive nuestro salario, viene por misericordia de Dios. Viene porque Dios provee. Y es que la verdad es que muy difícilmente, pero les digo, muy difícilmente alguien se hace rico trabajando. Sí es posible hacerse rico trabajando, pero ver, ¿cuántos han trabajado más de 8 horas, o 10 horas, o 12 horas, y no alcanza el dinero? Y no alcanza, y no seguirá alcanzando. ¿Cuántos trabajan 1 hora y ganan en 1 hora lo que muchos en muchas vidas ganarían? El detalle es de que todo es gracia de Dios. Inclusive nuestro trabajo es gracia de Dios. Nosotros no trabajamos por ganar el pan. El pan viene del cielo. Les aseguro que hay muchos que no trabajamos y nos va muy bien. El pan sigue bajando del cielo. Yo les aseguro que nadie se queda sin comer, y si se quedan sin comer, es por la avaricia del corazón humano, por la falta de conmiseración del corazón humano. Es que Dios da de comer a todos, pero el corazón del hombre es el que solamente piensa en sí mismo. Es que Dios pone a su distribución todos los bienes,
Pero es que nosotros somos los que evitamos o restringimos los bienes de Dios. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Por la avaricia del corazón humano. Esa es la respuesta. No porque Dios no dé en abundancia. Pero bueno, ¿qué más podemos aprender de este santo evangelio? Fíjense cómo cuando Simón Pedro es interrogado por Jesús 3 veces: Simón Pedro, ¿me amas? Ese pasaje del evangelio se dice que como Pedro lo negó 3 veces, Jesús le confirma 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y la respuesta del Señor es: pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, y apacienta mis ovejas, ten en cuenta mi rebaño. Bueno, pero le dice una cosa importantísima después de que Pedro le confirma esas 3 veces. Dice: yo te aseguro, le dice el Señor Jesús, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. En esta frase que pronuncia el Señor Jesús, en esta frase se alcanza el culmen de nuestra vocación. Porque nosotros pensamos que la vocación con la que Dios nos llama, el matrimonio o la vida consagrada, la vida sacerdotal, la vida con la cual Dios nos llame, nuestra vocación, muchas veces nosotros pensamos que todo termina, o al menos queda en pausa, una vez que abrazamos el llamado. Ok, ya me casé, ya profesé votos, ya me ordené sacerdote, y pensamos que ya alcanzamos el culmen de nuestra vocación. Esto está como las novelas. Déjenles digo una cosa: el 99% de las novelas terminan en que se casan los que no se podían casar, un beso y ponen el letrero fin. Y ahí ya se acabó la novela. Criaturas de Dios, ahí es donde apenas empieza la verdadera novela. Ahí. La novela de la vida cotidiana, la vida de ya hemos aprendido a lidiar los problemas. Ya después de 1000 dificultades, ya por fin nos hemos casado. Ya después de 1000 dificultades, ya hemos profesado. Después de 1000 dificultades, ya nos hemos ordenado sacerdote. ¿Ahora qué sigue? Y es que el llamado del Señor Jesús es perenne, es constante. El Señor sigue diciéndole a Pedro: sígueme. Como de aquel día cuando lo conoció, cuando lo encontró remendando las redes, y les dijo: sígueme. Es el Señor que nos dice: sígueme antes, en y después de nuestra propia respuesta. El Señor nos sigue diciendo: sígueme, aunque ya le hayamos dicho: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y aunque ya nosotros hayamos dado la máxima respuesta de toda nuestra esencia y de toda nuestra existencia, el Señor Jesús nos sigue diciendo: sígueme. Y es que en verdad el culmen de toda vocación no es hacer lo que nosotros queremos, es hacer lo que el otro, en este caso Dios, nos ha pedido que hagamos. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde tú querías. Y es verdad, nadie nos puso una pistola en la cabeza para ordenarnos sacerdotes o para profesar la vida monástica o para casarnos. Y si alguien nos puso una pistola en la cabeza, es inválido.
si nos hayamos casado, profesado o ordenado. Nosotros hemos aceptado nuestra vocación por nuestro propio pie, por nuestra propia voluntad, porque lo hemos querido, porque nosotros mismos nos ceñimos y fuimos a donde nosotros queríamos. Dice, pero cuando seas viejo, es decir, cuando ya tengas la experiencia del llamado, cuando ya sabes que la luna de miel ya se acabó, cuando ya sabes que la vida monástica es más que rezar la liturgia, cuando la vida sacerdotal es más que confesar y dar misa, ya cuando tienes la experiencia de lo que implica el peso y la gravedad de tu llamado, dice el Señor Jesús, cuando seas viejo, entonces extenderás tus brazos. Esta es una cosa muy significativa. La extensión de los brazos es un símbolo de generosidad, porque la generosidad es lo que nos salva el sentido de nuestra vocación. Vean al Señor Jesús, está clavado en la cruz y lleva cerca de 2000 años con los brazos extendidos. Si bien los brazos extendidos es un presagio de la crucifixión de Pedro, también los brazos extendidos es un presagio de la crucifixión que cada uno de nosotros tenemos en nuestra propia vocación. Y ahí es donde la generosidad nos va a otorgar el sentido del por qué nosotros voluntariamente hemos abrazado la cruz de Cristo. Porque verdaderamente, cuando ya estás en la cruz, no te están preguntando que si quieres o no quieres. Cuando estás en la cruz, es lo que tienes que hacer, porque lo que tienes que hacer, porque si no lo hace nadie, no lo va a hacer. Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Díganme si acaso no se necesita generosidad cuando papá o mamá están dormidos, están cansados a las 3 de la mañana y el niño empieza a llorar porque tiene hambre, porque está sucio. Exige generosidad. Exige decir, no quiero levantarme, pero lo tengo que hacer y lo hago. Cuando un niño, un hijo se enferma, la enfermedad no te está preguntando si estabas preparado para las medicinas, para el médico, para las horas de desvelo que vas a vivir. Simplemente llega la enfermedad y exige generosidad de tu parte, y no te están preguntando si estabas preparado o no. Lo mismo pasa con los padrecitos. Padre, quiero confesarme. Oiga, pero acabo de confesar 3-4 horas. Ay, sí, padre, pero es que todavía estaba haciendo un examen de conciencia. Pues caray, sé generoso, caramba. Sé generoso. Una vez que nosotros abrazamos la cruz, nos parecemos a este cirio pascual. Tenemos que gastarnos y consumirnos dando luz a todos. Y gastarnos totalmente. Y así podemos hablar respectivamente de cada una de nuestras vocaciones. Ya que somos viejos, debemos extender los brazos. Otro nos ceñirá. ¿Quién es ese otro? El otro es el Espíritu Santo, que nos ciñe para que cada uno de nosotros vayamos ahí al lugar donde Él nos necesita. Él nos necesita. Entonces, fíjense cómo en la cruz solamente nos espera cumplir la voluntad de Dios.
Pero si nos bajamos de la cruz voluntariamente, nos espera cumplir nuestra propia voluntad. Si nos bajamos de la cruz, nos espera el destino que tenga nuestra propia voluntad. Si nos bajamos de la cruz, muy seguramente nos espera la condenación. Pero si nosotros, a pesar de las dificultades, los problemas, nos mantenemos firmes en la generosidad de nuestro llamado, lo único que nos espera es la misma gloria que el Señor Jesús al cumplir la voluntad del Padre, porque el Señor Jesús ni siquiera cumplió Él su propia voluntad. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, dijo Él, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. De tal suerte, estimados hermanos, que la cruz es la única vía, el único camino para glorificar al Padre y para que el Padre nos glorifique a nosotros. Por eso el Señor Jesús le sigue diciendo a Pedro, sígueme, porque esto no se acaba, el seguimiento al Señor Jesús no se acaba. Somos caminantes y nuestra peregrinación se prolonga todos los días de nuestra vida hasta el último segundo, hasta el último suspiro. Esa es nuestra peregrinación, en la cual otro nos marca el camino, que es Dios. Qué bien escribió San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón inquieto está hasta que descanse en ti. Nosotros, que somos de corazón inquieto, también no descansemos, sino que sigamos el camino de la cruz hasta que nuestro corazón descanse en Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.